Bueno, buenos días. Mi nombre es Mario Flores. Yo soy profesor de Ciencias de Suelo aquí en el recinto de Mayagüez. Voy a estar hablando un poquito de mi experiencia con el uso del biochar o el biocarbón, mayormente para preparación de medios de cultivo y también voy a hablar un poquito de el uso de ese biochar en próximos proyectos en aplicaciones en el suelo. Primero, el biochar o biocarbón es un tipo de carbón, ¿verdad? Que se produce a altas temperaturas con poco oxígeno. De esta forma se conserva la mayoría del carbón o no la mayoría, ¿verdad? Lo más que se pueda conservar en el carbón, en el material. Y esto se puede producir de muchos materiales vegetativos, y yo le pongo materiales vegetativos, pero se puede hacer biochar de gallinaza, se puede hacer biochar de productos industriales, de residuos de cosecha. Se están explorando muchas alternativas de producción de biochar. Así que no es exclusivo de material vegetativo per se, pero vamos a hablar de biochar de producción vegetativa. Algunos usos del biochar muy comunes son como enmienda de suelo. Se puede utilizar también como mezclas de medios de cultivos. En la industria textil también se utiliza para bioplásticos, material de construcción. También se está utilizando para remediar suelos contaminados, ya que el biochar tiene una gran absorción de químicos. Y también se puede utilizar como filtros de agua de escorrentía. Beneficios del biochar al suelo y a los medios de cultivo, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Pues el biochar como tal tiene mucha superficie específica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene gran cantidad de área por peso. O sea que en 1 gramo de biochar tenemos mucha superficie disponible donde se puede pegar agua y se pueden pegar nutrientes. También se pueden pegar contaminantes. Así que al tener mucha superficie específica y también tiene en algunos puntos cargas electrostáticas, pues tiene la capacidad de atraer cationes y absorber cationes que luego pueda intercambiar con la planta, que eso es capacidad de intercambio catiónico. El biochar como tal tiene un pH básico y se ha explorado mucho su uso como un material encalante. Esto es súper importante, especialmente, ¿verdad?, cuando tenemos suelos ácidos altamente meteorizados. Y, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos la bendición que tenemos una disponibilidad de cal bien amplia, pero no todos los países tropicales tienen esa disponibilidad de cal. Así que este beneficio del encalado es súper importante, ¿verdad? En países tropicales. Tiene una alta retención de agua, además que estimula la agregación del suelo, y al estimular la agregación del suelo, a su vez estimulamos la retención de agua. Así que tiene un efecto directo en retención de agua, que el material absorbe agua, y además estimula la estructuración, que a su vez aumenta la retención de agua. Así que tiene ese efecto doble. Ayuda en la secuestración de carbono, y eso es una forma, se está estudiando mucho cómo mitigar, ¿verdad? Una forma de mitigar parte del carbono que llega a la atmósfera es creando biochar y incorporando ese biochar al suelo. Así que tiene carbonos, el biochar, que son muy, muy resistentes a la descomposición microbiana. Así que es un tipo de carbono que dura mucho en el suelo. Entiendo que son mayormente compuestos aromáticos que a los microorganismos se les hace muy difícil descomponer. Y ese valor de compuestos aromáticos va a cambiar la cantidad que tenemos de acuerdo a las temperaturas en que se hizo ese biochar. También es hábitat para microorganismos, y eso tiene que ver mucho con la superficie específica, porque mientras más área yo tenga en el suelo, ¿verdad? Esos van a ser más hábitat para distintos microorganismos.
Y se ha encontrado también que en algunos casos puede suprimir enfermedades, y en este caso les pongo un ejemplo del Sinox, del Quercus, donde, Quercus me parece que es Oak, ¿verdad? Oak es encino. Así que se ha estudiado que la fitóftora, ¿verdad? Que es un hongo, se puede reducir debido a las aplicaciones de biochar. Así que tiene muchos efectos beneficiosos. Hay otros efectos donde, que no lo puse aquí, donde lo pongo más abajo, donde el biochar ayuda a aumentar la disponibilidad de los fertilizantes o le da un espacio donde esos nutrientes que apliqué en los fertilizantes se puedan retener para que la planta luego los pueda utilizar. Así que me reduce la pérdida del fertilizante o de los nutrientes que tenía ese fertilizante y a su vez le aumenta la disponibilidad para que la planta lo pueda adquirir. Aquí tenemos algunos de los beneficios físicos. Yo luego voy a discutir en más detalles, pero algunos de los más importantes de beneficios físicos del biochar que le da al suelo está la densidad aparente. Voy aquí a cambiar de highlight. Tenemos la densidad aparente, me la reduce y al reducir la densidad aparente, lo que quiere decir que me está aumentando la porosidad del suelo, y al aumentar la porosidad del suelo, podemos a su vez aumentar estos dos, que es el agua, la retención de agua y el agua disponible para la planta, que es un factor súper importante, especialmente si no tenemos un sistema de riego. Si estamos sembrando en una iniciativa de reforestación, el aumentar el agua disponible para la planta puede ser un factor crítico para la sobrevivencia de esas plantas, ¿verdad? Especialmente ahora con los cambios climáticos y los cambios en los patrones de precipitación. Algo que es muy importante para el suelo, pero que el biochar no necesariamente tiene un efecto, es la resistencia a penetración. Y la resistencia a penetración lo que quiere decir es la compactación del suelo. Muchas veces tenemos iniciativas de reforestación en lugares compactados y pues hay que buscar las formas de disminuir esa compactación. Pues el biochar como tal no directamente tiene un efecto tan fuerte en la compactación, y en ese caso, en iniciativas de reforestación, habría que buscar otras alternativas para remediar esa situación. Voy a empezar hablando del uso del biochar como parte de los medios de cultivo. Y yo lo que como objetivo, ¿verdad? Estaba tratando de buscar alternativas para el uso de la turba, ¿verdad? El famoso peat moss, que en este ejemplo yo les pongo Promix, que es una marca comercial de turba. Es una mezcla que se hace de perlita, turba, a veces se le echa cal a esa mezcla y en algunos incluye fertilizantes o fungicidas, pero si se fijan es mayormente, en este ejemplo de Promix, es mayormente turba. ¿Cuál es el problema con la turba? La turba es un material que se extrae de pantanos. Esto es de una foto de Canadá. Miren el ecosistema que se destruye, hacen unas extracciones con esto, es como si fueran unos vacuum cleaners industriales que están extrayendo, primero secan el lugar, luego extraen con estas aspiradoras la turba y se extrae, y no es algo sustentable porque esto tarda miles de años en formarse y es un impacto sumamente grande para estos ecosistemas. Además, los costos de estos materiales no son baratos. Aquí tenemos Promix LTD15, que fue el que usamos para el experimento, y vemos que el saco de Promix, esto es de hace 2 días que llamé, está en $77. Así que esos son más o menos 3.5 pies cúbicos, si recuerdo bien. Así que son materiales sumamente caros y que probablemente con la destrucción de su fuente cada vez van a ser más caros. Además que
no es ecológicamente hablando, pues estamos, ¿verdad? Estamos exportando nuestro impacto ambiental. No estamos impactando aquí para crear esas mezclas de cultivo, pero estamos impactando otro ecosistema en lugares templados. Nosotros, luego del huracán, tuvimos María, tuvimos una alta disponibilidad de material vegetativo leñoso. Ese material vegetativo leñoso, pues tenía alternativas tanto de valor comercial de madera y otros usos, pero mucho de ese material, como fue cortado a nivel de madera, pues perdió gran parte de su valor. Otro material realmente no servía como material ¿verdad? Para formar tablas y otros usos, otros sí, pero mucho material terminó en el vertedero. Y cuando digo mucho material, estamos hablando de miles y miles de cantidades, toneladas de este material en distintos vertederos y lugares, que realmente se perdió una oportunidad para sacarle beneficios a estos materiales. Esto no ocurre solamente en los huracanes. Si ven esta foto que está aquí, esto es de Rincón, esto fue después de los huracanes, se podaron muchos mangos, que eso fue, ¿verdad? Eso fue un crimen lo que se hizo ahí. Se podaron esos árboles, algunos se cortaron completamente, y mucho de ese material terminó en vertederos también, ¿verdad? Y si ven, uno de los usos de esta madera de mango es que sirve para hacer tablones también y madera que se puede utilizar. Pero como ven aquí, se trozó de forma que se inutilizó su uso para extraer madera. Así que como vemos, y ustedes conocen muchos ejemplos de esto que les estoy diciendo, se poda, energía eléctrica poda, carreteras poda, todos podan, y realmente, aunque se pueda hacer mulch con este material, realmente yo entiendo que no se está haciendo el mejor uso de ese material, y esto es otra alternativa para cuando se hacen podas. Otro uso, ¿verdad? De otra fuente de materiales que se pueden convertir en biochar son cuando se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, en Oregon, hay muchos ejemplos, cuando se cosecha un bosque de madera, pues se crea muchas ramas y otras canterías que allí mismo en los predios se convierten en biochar y se incorporan entonces al suelo para la próxima siembra en el mismo lugar. Así que hay muchas alternativas de donde se puede hacer el biochar. No tiene que ser a nivel industrial y también se puede hacer a nivel, ¿verdad?, casero, a nivel de finca. Así que, como parte de este experimento, de esta iniciativa, pues yo le voy a presentar distintos trabajos que yo he estado haciendo con el biochar. El primero que les voy a mostrar es un experimento que hicimos en invernadero, donde hicimos mezclas de biochar con distintos tipos de biochar y ProMix y a distintas concentraciones. También estamos ahora mismo, ya concluimos esta parte del experimento, un experimento donde utilizamos el biochar, mezclas de biochar, ProMix y viruta para sembrar roble. Y voy a hablarles un poco de próximos estudios donde vamos a utilizar ese biochar en el campo y en tiestos también con otras especies aparte de roble, en este caso con capa prieto. Así que voy a empezar con la albahaca y el experimento de albahaca. Lo primero que les quiero mencionar es que nosotros para hacer estos experimentos utilizamos un tipo de quemador o kiln en inglés, estilo Kontiki. Esto es un estilo japonés. Aquí está cubierto de un aluminio para proteger a la persona que está haciendo el biochar, pero si se fijan, pues tiene esta especie de cono.
Y esto es un tipo de quemador que se desarrolló en Japón, donde hay mucha investigación con el biochar. ¿Qué materiales utilizamos para biochar? Pues utilizamos pino, de Pinus caribea. Utilizamos 2 fuentes de pino, o sea, de la misma especie. Utilizamos material de tulipán africano y utilizamos material de acacia. Si se fijan aquí, tengo los materiales que utilizamos. Utilizamos ramas entre 12 a 18 pulgadas de grueso. Perdón, esto es de largo. Eran aproximadamente como 2 pulgadas, entre 1 a 2 pulgadas de grueso. Y de largo entre 12 a 18 pulgadas. Las temperaturas en que se hicieron los materiales fluctuaban entre 350 a 900. Obviamente mientras se va acabando el material, pues va bajando la temperatura y luego pues se apaga. Nosotros monitoreamos esas quemas, las temperaturas cada media hora, y los materiales que se utilizaron tenían 20%, 25% o menos de humedad. Estos materiales se secaron al aire, se monitoreó la humedad, y cuando llegábamos a esos niveles de humedad, pues entonces se prepararon el biochar. Luego se secaron, luego de preparar el biochar se apagó con agua y se secaron, se dejaron drenar primero. Este equipo pues tiene un drenaje por debajo que usted lo cierra y lo abre, ¿verdad? Y entonces, luego que drenó y seco, pues los pasamos a cubeta para luego ser molido y pasado por un sedazo de 2 milímetros. O sea que usamos particulado pequeño. Este experimento de albahaca lo hicimos en 2 fases, y esto fue por la disponibilidad, ¿verdad?, del material y el biochar. Tuvimos que esperar un poco más para hacer el biochar de acacia. Así que empezamos con pino, tulipán y comparamos las mezclas con el control, que sería el Promix solo. Así que teníamos Promix solo. Este Promix tiene perlitas, como le dije, tiene turba y tiene cal. Ese Promix lo mezclamos a distintas concentraciones: 90% Promix, 10% biochar, 75% Promix, 25% biochar. Ese 25 y 75% es a base del peso seco. Obviamente no lo mezclamos seco, sino que le sacamos el porciento de humedad a cada material y hicimos la mezcla a base de su peso seco. Tenemos también, lo hicimos para la acacia, lo hicimos para el tulipán, las mismas concentraciones y 2 fuentes de pinos diferentes. Y eso nos dio como resultado, pues, las distintas mezclas que lo hicimos en tiestos pequeños. Sembramos albahaca. Esto lo hicimos en la primera ronda de pino y tulipán. La hicimos entre enero y marzo del 2021. La siembra de acacia se sembró en marzo, ¿verdad? Del biochar de acacia se hizo en marzo, se sembró en marzo y se cosechó en mayo. Nosotros aplicamos un insecticida sistémico para controlar los áfidos, que fue un problema que tuvimos en un experimento anterior que tratamos de hacerlo y lo tuvimos que repetir, porque en las navidades de entre 2020 y 2021, yo diría como en los días entre Navidad y Año Nuevo, perdimos la siembra. Así que lo tuvimos que empezar de nuevo en enero con nuevo material. Se aplicó fertilizante 20-20-20 foliar una vez por semana al medio de cultivo, ¿verdad? En lo que cuando no teníamos planta aplicábamos, luego cuando teníamos planta aplicábamos 3, la mitad a la parte vegetativa y la otra mitad al medio de cultivo. Y se cosecharon a los 40 días después de sembrar.
los datos que tomamos, pues tomamos la altura de las plantas, el número de hojas por planta, la biomasa fresca, la biomasa húmeda y en el medio de cultivo determinamos la conductividad eléctrica y el pH. Así que como resultado, una cosa que determinamos que no mencioné fue que determinamos la germinación de 3 semillas y no encontramos diferencias significativas entre el control y los distintos tipos de biochar. O sea que esto era una preocupación que teníamos, que el biochar fuera a afectar la germinación, pero por lo menos en el caso de la albahaca, ninguno de las mezclas me afectó la germinación. Vemos que los datos de altura y biomasa fueron muy parecidos, no fueron significativamente diferentes entre el control y las fuentes de pino. Pero vemos que en el caso de la acacia, ¿verdad? Que se hizo aparte, aunque los datos fueron menores, fueron otras épocas de siembra, vemos que tampoco en la acacia fue diferente a simplemente utilizar biochar. Pero en el caso del tulipán africano vimos que especialmente la mezcla de 10% de tulipán del biochar de tulipán africano, tuvimos menor altura, también tuvimos menor número de hojas y menor cantidad de biomasa. Fueron mucho más pequeñas. Y voy a mencionar, ¿verdad?, las razones que pudieran estar relacionadas con esto. Pero un dato importante. Según este experimento, ¿verdad?, para albahaca, yo pudiera sustituir parte de ese ProMix, por lo menos utilizando biochar de pino y biochar de acacia, para eliminar un poco el uso del ProMix. Así que, aunque no vemos resultados que usted vea que son realmente mayores, aunque en la biomasa seca sí vemos que son un poco mayor el pino 25% que el control, pero el mayor beneficio que yo le veo a estos resultados es que ya de por sí puedo reducir la cantidad de la mezcla y la puedo sustituir un poco por el biochar. Pero como vemos, no todos los biochar van a tener, o biochar van a tener el mismo resultado y hay que tener mucho cuidado con eso. Vimos que el tulipán no nos dio los resultados esperados. ¿Qué razones pudieran ser para que el biochar del tulipán, que yo esperaba que me diera mejores resultados que los otros, fue al revés de lo que yo esperaba? ¿Qué cosas vemos? Pues miren, el pH, miren el pH del tulipán. Yo dije que tenía propiedades escalantes. El pH del tulipán es sumamente básico. ¿Cuál es el problema con esto? Que me puede dar posibilidad de algunos nutrientes. Yo le estaba tirando fertilizantes a la parte vegetativa y al medio de cultivo, pero es posible que por lo menos los que extraía la planta del medio de cultivo del fertilizante, es posible que me lo hubiera afectado la disponibilidad de algunos nutrientes, especialmente el fósforo. Vemos que la acacia también tiene un pH alto, todos tienen altos, pero el más alto fue el tulipán. Otro problema que puede estar relacionado con el tulipán, el biochar del tulipán, es que tiene una conductividad eléctrica también alta. Y esa conductividad eléctrica en decisimen por metro, lo que indica es la salinidad. Aparenta ser que este material de tulipán africano es mucho más salino que los otros materiales. Y esto también me puede afectar el crecimiento de la planta. En este caso, ¿verdad? Yo voy a mostrar ahora los resultados de la conductividad eléctrica, pero en este caso, pues no vi un efecto de la salinidad en el medio de cultivo.
Vemos que otro dato importante de las propiedades del biochar, vemos que la superficie específica, déjame ver si lo tengo, no está aquí, pero la superficie específica sí está acá. La superficie específica quiere decir la cantidad de área, aquí te la da en metros cuadrados, por gramo de suelo, fue mayor en el pino, en el biochar de pino, mucho mayor, casi el doble, que en el tulipán y la acacia. ¿Qué quiere decir esto? Que ese material va a tener posiblemente más absorción de nutrientes y más absorción de agua. Así que vemos unas ventajas entre el tulipán, entre el pino versus el biochar de tulipán y el biochar de acacia. Otro factor importante aquí, pero este es muy importante para los suelos y la mineralización, vemos que la razón hidrógeno-carbono, que lo que me indica es cuán aromático es el material. Mientras más bajito este número, más aromático. Mientras más aromático es el material, más lento va a ser su descomposición. Esto es un factor importante porque afecta la mineralización, que eso quiere decir la disponibilidad de nutrientes a través que se descompone el material. Y en este caso el tulipán pues tiene menos compuestos aromáticos y la acacia también que los materiales de pino. Sin embargo, tener menos compuestos aromáticos quiere decir que el tiempo de duración de ese biochar una vez se aplica en el suelo va a ser mucho menos. En este caso, pues es un estudio corto, no es un estudio, ¿verdad?, de suelo, pero es otro dato importante que quería mostrarles de las propiedades del biochar. Otro dato importante, la cantidad de cenizas. Mientras más cantidad de cenizas tengamos, más nutrientes tenemos también disponibles del biochar. Pero como deben recordar, yo suplementé esta siembra con fertilizantes. Quiere decir que quizás el tulipán y la acacia le proveyeron un poco de nutrientes a las plantas, pero o tenían disponibles nutrientes, pero ese efecto no se vio porque yo estaba suplementando con fertilizantes. Vamos a ver entonces la salinidad de la planta, del medio de cultivo y el pH del medio de cultivo, y vemos que no hubo diferencias significativas en la salinidad del suelo, del medio de cultivo. El pino, en este caso, hasta tuvo más que el mismo tulipán. Así que no vimos que el tulipán afectara la salinidad del medio de cultivo, pero sí afectó significativamente el pH. Y como yo les dije, el Promix es un material que ya tiene cal. Por lo menos ese tipo de Promix, esa variedad o esa marca de Promix, sí tiene ya cal, quiere decir que ya tenía un pH básico, y al echarle ese biochar sumamente básico del tulipán, lo convertí mucho más básico de lo que era. Así que es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos utilizando el biochar como parte del medio de cultivo. Si estamos comprando una mezcla, ¿verdad?, de medio de cultivo comercial que ya tiene cal, pues sí pudiera ser un problema echarle más cal a través de, o más material encalante a través del biochar al medio de cultivo. Así que ahí pues tenemos que tener cuidado, porque yo entiendo que parte del problema fue que ya teníamos cal en el Promix y al echarle este biochar pues lo pusimos mucho más alcalino. Aquí tenemos otras características
relacionadas del biochar en términos de fertilidad del suelo. Yo les dije que el contenido de cenizas estaba relacionado con la cantidad de nutrientes que aporta, y vemos cómo el tulipán y la acacia tienen mucho más potasio, fósforo dentro, ¿verdad?, de ese material que puede estar disponible para la planta. Mientras que tenemos aquí que tiene menor cantidad de materia volátil, y la materia volátil es otro indicador de cuánto dura el material, en este caso en los suelos, ¿verdad? Para porque estos son características relacionadas con los suelos. Así que ya cuando vayamos a aplicar este material al suelo, tenemos que tener en cuenta que si aplicáramos tulipán o acacia, por lo menos para secuestrar carbono, pues no son los materiales más indicados, pero quizás son materiales que sí ayudan a el establecimiento de plantas. Así que el mayor contenido nutricional, vemos que tenemos un mayor contenido nutricional en tulipán y la acacia, que eso está relacionado con la cantidad de cenizas. Vemos que también que los compuestos material volátil pues está relacionado con el tiempo de duración de ese biochar. Y pues volvemos a mencionar que las superficies específicas del pino es posible que combinado con la fertilización que aplicamos haya causado que hubiéramos tenido mayores crecimientos de plantas y de biomasa en esos tratamientos con pinos versus los otros tipos de biochar. Voy a hablarles un poco de otro experimento que se está llevando a cabo, y este experimento se hizo en Tiestos también, donde sembramos robles con mezclas de Promix. Este se hizo luego de que hicimos esa iniciativa con albahaca y escogimos el pino como nuestra fuente de biochar. Pues tuvimos resultados parecidos al Promix. Vimos que el tulipán, el biochar de tulipán no nos funcionó como esperábamos. Y en el caso de la acacia, pues no lo utilizamos porque por cuestiones de disponibilidad, ¿verdad? Teníamos gran cantidad de disponibilidad de pino, además que obtuvimos buenos resultados. Así que repetimos el experimento, pero en este caso para la iniciativa principal de este proyecto, que es hacer medios de cultivo en iniciativas de reforestación y utilizar el biochar en iniciativas de reforestación. Así que utilizamos los tratamientos que tuvimos en el experimento de albahaca, pero le añadimos unos tratamientos donde pues dijimos, y esto es a base de otros experimentos que se han hecho, esto es algo que pensaría ¿verdad? Alguien que está haciendo reforestación, o que está sembrando árboles, o está pensando utilizar biochar. Queremos ver si utilizo viruta en vez de biochar. Pues si hago viruta puede ser hasta mucho más fácil que hacer biochar después que tenga la máquina. Y vemos que se está haciendo mucha viruta cuando se podan por agencias públicas. Así que si utilizo viruta, ¿tendré los mismos resultados, mejores resultados? Porque no tengo que hacer biochar, no tengo que pasar el trabajo en hacer un biochar. Así que parte de lo que queríamos hacer es comparar ese biochar con viruta a las mismas concentraciones, también a base del peso, y pues hicimos tratamientos donde mezclamos el biochar y la viruta a ver si en 10% y 10%, 25 y 25, a ver si tenían un efecto esa combinación. Se sembraron los retollos o seedlings de roble en tiestos de 3 galones,
este material fue provisto de esta tabebulla o este roble se trajo de el vivero de Barranquitas de Para la Naturaleza, que tenemos que agradecerle todo el apoyo que nos han dado. Los trasplantamos en Corozal, en tiestos de 3 galones. Primero los teníamos en invernadero. Cuando adquirieron un pie de altura, estas plantas se trasladaron afuera. Aquí los tenemos en bloque. Y se dejaron crecer hasta que obtuvieron más o menos, ¿verdad? No todo, pero hasta donde más o menos un promedio estuvo 3 pies de altura. Se fertilizó con un abono 19-6-12, que es el mismo abono que utiliza Para la Naturaleza en sus siembras de invernadero. Y se determinaron la biomasa del tallo y de raíces una vez se cosechó, cuando adquirieron los 3 pies de altura, aparte de que se monitoreó la altura y el diámetro de la planta una vez por semana hasta que se cosecharon. Los resultados preliminares que tengo hasta ahora para mostrarles son los de altura, número de hojas y biomasa, de raíces y follaje. Vemos aquí que por lo menos las mezclas de biochar y mulch solos fueron en altura, fueron más altas que el control, pero no fueron significativamente diferentes. Sin embargo, las mezclas de biochar con mulch, pues obtuvimos resultados menores a cuando utilizamos este material solo. Algo que voy a hablar luego es que el mulch, el pino, y en este caso lo aplicamos en forma de mulch, muchos tipos de pinos tienen compuestos alelopáticos. ¿Qué quiere decir esto? Compuestos que afectan el crecimiento de otras plantas y otros organismos. Una explicación que pudiera estar relacionada con esto es que hay alguna interacción entre el biochar, el mulch y estos compuestos alelopáticos. Esto es algo que hay que, ¿verdad? Que me sorprendió, que hay que pues investigar más a fondo. Pero vemos que el número de hojas en altura, en biomasa de raíces y biomasa de follaje, pues todas estuvieron bastante similar al control, pero especialmente, ¿verdad? Las que no tenían mezclas de mulch y biochar. Vemos aquí que el biochar al 10%, pues fue casi igual en raíces que el control, y en el caso de follaje, pues tuvo más biomasa. Así que podemos decir que pudiéramos suplementar o disminuir la cantidad de Promix para la siembra de estos árboles. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la idea de todo esto es que nosotros quitemos la cantidad de Promix, utilicemos especialmente especies no nativas para hacer ese biochar, y luego podemos sembrar especies nativas a base de esas especies no nativas, a base de ese biochar de especies no nativas. Y ya con estos resultados, pues podemos decir que se puede suplementar parte de ese biochar, parte de ese Promix con biochar, y así disminuir nuestra dependencia de esos materiales a base de turba. Estamos esperando por los resultados, ¿verdad? Por el trámite de la Estación Experimental y la Universidad de Puerto Rico para enviar los medios de cultivo para analizarlos, para obtener todo el contenido nutricional y otras características de ese medio de cultivo para hacer los análisis. Así que una vez tenga esos análisis, pues eso se va a incluir en los resultados y pues esperemos publicar prontamente estos resultados. Aquí vemos ¿verdad? Lo mismo que ya discutí, lo voy a saltar. Entonces, le había mencionado que uno de los problemas que pueden estar relacionados con esa mulch como parte del medio de cultivo es que el pino, ¿verdad? Específicamente muchos tipos de pino,
tienen compuestos alelopáticos que pueden venir a través de las hojas y de lixiviados de las hojas, que luego esos compuestos llegan al suelo, o pueden llegar por exudado de las raíces, o también pueden llegar a través de la descomposición del material orgánico, el famoso, ¿verdad? En este caso sería la hojarasca de la base de las agujas del pino, pero también de la descomposición de ese mulch. Y se sabe que se sabe de muchos tipos de material de mulch que tienen compuestos alelopáticos y sirven como control de malezas. Así que es posible que ese mulch o esa viruta que utilizamos del pino hubiera tenido compuestos alelopáticos. Sin embargo, cuando utilizamos ese material solo, no vimos una diferencia significativa con los controles. Otro dato interesante que encontré es que el biochar en algunos casos puede disminuir los efectos alelopáticos. Es posible que en nuestro caso no fuera uno de esos, porque vimos que en el caso de la mezcla del mulch y biochar, pues no vi lo que hubiera esperado, que es que se reduzca el efecto alelopático. No sabemos si esa es la causa, pero si fuera la causa, el biochar no ayudó. Pero sí se ha encontrado que el biochar, con su capacidad absorbente, puede disminuir la cantidad de esos compuestos en los suelos y a su vez disminuir el efecto de la alelopatía de algunas plantas. ¿Qué otros estudios vamos a hacer? Estamos ahora mismo preparando biochar de pino para aplicar en el campo. Tenemos dos localidades, tenemos una en la finca Don Félix en Barranquita y otra en Corozal, que vamos a utilizar un predio de la estación experimental para sembrar. Vamos a repetir el experimento, lo vamos a repetir, en este caso lo vamos a repetir en el campo, vamos a sembrar y aplicar biochar en el campo con siembras de roble, y otra especie que vamos a utilizar es capa prieto, porque ahora mismo estamos haciendo un experimento el mismo que hicimos con roble, pero lo estamos haciendo con capa prieto en invernadero y luego para el campo, para afuera, igualito como hicimos con el roble. ¿Por qué no se hizo a la vez ambos experimentos? Razón principal, la disponibilidad de semillas. No tuvimos la disponibilidad de semillas de capa prieto a la misma vez que el roble, así que se empezó con el roble y ahora se está corriendo el experimento de capa prieto para hacer el mismo estudio. Así que vamos a coger esas dos especies y las vamos a sembrar en el campo en Barranquitas y Corozal. ¿Qué suelo tenemos en ambos predios? Pues hemos encontrado parcelas de consumo, que es una serie de suelos ultisol. Ultisol quiere decir un suelo altamente meteorizado, suelos ácidos. Ambos predios tienen la misma serie de suelos, así que vamos a probar el experimento en dos localidades donde tenemos la misma serie de suelos. Caso de consumo en la finca de Don Félix en Barranquitas, que es una finca de para la naturaleza. Si se fijan aquí, es un suelo que está altamente degradado. Este suelo de la finca Don Félix tiene poca estructuración, está altamente compactado, y uno de los problemas que tienen las iniciativas de reforestación para la naturaleza es el establecimiento de especies. Es muy difícil, el crecimiento es muy lento, y pues queremos ver si el biochar puede ayudar, ¿verdad?, a adelantar y a mejorar el crecimiento de las especies en estos lugares, especialmente en Barranquita. Vemos aquí que uno de los retos importantes que nos puede ayudar el biochar para solucionar la reforestación, especialmente en la finca de Don Félix, es que nos puede ayudar a disminuir la densidad, que eso está relacionado con la porosidad y la cantidad de agua que puede absorber el suelo. Nos ayuda también a la agregación, pero en algunos casos
Vemos aquí que Water Stable Aggregates nos ayuda, pero agregados estables secos, pues no necesariamente nos ayuda. Eso es otra forma de ver la agregación o la estabilidad de esos agregados. Otra cosa que nos puede ayudar es aumentar la retención de agua y el agua disponible para la planta. Una de las cosas que vamos a tratar de incrementar en esos predios para ver si podemos de alguna forma disminuir esos efectos de suelo degradado y a su vez ir remediando este suelo que está muy impactado. Otro beneficio del biochar al aplicarse al suelo que yo espero encontrar, especialmente cuando llevemos el experimento al campo, es que me aumente el efecto de los fertilizantes. Y vemos aquí una grafiquita donde combinan ese biochar con aplicaciones de fertilizantes. Vemos que parte de, en este caso me ponen el nitrógeno como ejemplo, parte de ese nitrógeno se pega al biochar y se vuelve el biochar una fuente de ese nutriente para que la planta lo pueda adquirir. Así que, pues parte de lo que espero que se pueda lograr cuando lo sembremos al campo son de las cosas que vamos a estar midiendo. Otra cosa que vamos a estar midiendo, pero eso lo vamos a medir en el laboratorio, es si una vez aplique el fertilizante y el biochar, o esa suplementación de fertilizante y biochar, si esa aplicación también de biochar me reduce la cantidad de lixiviación, en este caso de nitrógeno, en este ejemplo, si me reduce la lixiviación de esos nutrientes, ya que se absorben al biochar y no se pierden en forma lixiviada. Así que es parte de lo que queremos ver, si me lo reduce el lixiviado, si me aumenta la disponibilidad del nutriente a la planta y si vemos un crecimiento mayor. Como conclusiones o como resumen, vimos que el biochar puede suplementar las mezclas de los medios de cultivo y así reducir la cantidad de turba. No obtuvimos los resultados esperados del tulipán africano como parte de los medios de cultivo. Puede ser relacionado a la cantidad de sales que tiene, pero probablemente un efecto mayor fue el pH altamente alcalino que tenía ese material. Así que es posible que este biochar de tulipán tenga muchísimos beneficios para la aplicación directamente al suelo, especialmente en suelos ácidos, ya que puede funcionar como un material encalante. Además que vimos que tenía muchos nutrientes que es posible que la planta los pueda utilizar. Y a su vez, pues, sería como una fuente de nutrientes para las plantas. Pero como medio de cultivo quizás no es el mejor material. Vimos que la viruta no tuvo malos resultados, pero la viruta junto con el biochar sí vimos que se redujo el crecimiento de las plantas y la cantidad de biomasa. Así que tiene que haber un efecto ahí, una interacción que hay que investigar, que es posible que esté relacionado con la alelopatía de este material, pero es algo que hay que investigar para ver qué fue lo que pasó exactamente. Próximas investigaciones, una que está corriendo es que estamos haciendo el experimento de medios de cultivos con capa prieto y pues vamos a sembrar en el campo estas dos especies de capa prieta y roble a ver si las podemos estimular con el biochar y hacer que ese suelo altamente degradado, especialmente de Barranquita, lo podamos hacer un poquito más viable para el crecimiento de las plantas. En el caso del experimento de albahaca, estamos preparando el manuscrito para enviarse a publicar a la revista de la estación experimental. Y pues los otros experimentos están corriendo. Una vez los tengamos completos, los vamos a hacer disponibles a través de publicaciones. Quiero agradecer, finalizar agradeciendo a NIFA, al USDA y al programa Hatch, que son los que proveen
los fondos para esta investigación. Esta es la investigación H489, que está dedicada a las iniciativas forestales. Incluye también una parte de enriquecimiento de bosques que nos habló, parte del trabajo que nos presentó el doctor Abelleira. Le quería agradecer a Mario Pagán, que fue el estudiante que estuvo, en aquel momento el estudiante graduado ahora, en aquel momento subgraduado, estuvo trabajando con las siembras de albahaca. Libet Trabal, que fue técnica aquí en el recinto, que nos ayudó preparando biochar. Elvin Román Aponte y Ale Ortiz, que nos han ayudado también a medir parte de ese biochar y parte de los materiales vegetativos. Y bien importante, pues quiero agradecer a Omar Santiago y a Roberto Figueroa, que son las personas que más me han ayudado, especialmente aquí dice Laja, y me disculpan, en la estación de Corozal. Son las personas que me han ayudado a llevar a cabo estos proyectos en invernadero, materiales, ayudarme con el material del pino. Así que sin estas personas, Mario, Olivet, Elvin, Alia, Omar y Roberto, este experimento nunca se pudo haber, ¿no? Estos experimentos no se hubieran podido llevar a cabo. Por último, quiero agradecer a la Paranaturaleza, que han estado interesados en el biochar desde el principio y son uno de los grupos que más se benefician, ¿verdad?, de estos resultados, y me han ayudado grandemente, especialmente Lady Vázquez y Ahmed Pérez, que me han, ¿verdad?, facilitado especies y mucha ayuda en términos de crecimiento, preguntas, que pues yo soy científico de suelo y a veces veo cosas cuando estamos sembrando el roble, cuando estamos sembrando el capo de aprieto, y lo que es Lady, ¿verdad?, especialmente, y Ahmed, pues son las personas que yo recurro para cuando ¿verdad?, se me tranca la siembra. Me han ayudado mucho, ¿verdad?, con ese manejo. Así que nada, si tienen algunas preguntas, con esto concluyo mi presentación. Espero que les haya gustado. Estamos aquí en Piñero 216A a sus órdenes, extensión 2526, mario.flores1@upr.edu. Lo que necesiten, lo que pueda ayudar, sugerencias, próximos trabajos que quieran investigar, aquí estamos a su disposición.